mi nombre es Santiago Padierna Espinosa, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Para empezar entonces hablando acerca de las generalidades, tenemos entonces que más o menos alrededor del 3% hasta un 3,5% de las personas mayores de 50 años tienen una gamapatía monoclonal. ¿Qué es importante saber de esto? La gran mayoría, más o menos un 70%, son de tipo IgG y alrededor de un 20% son de IgM. Hay algunos pacientes que tienen gamapatías biclonales de dos gamaglobulinas, que más o menos hasta el 5%, y el resto sería pues de alguna de las otras inmunoglobulinas. Vemos que por frecuencia la gamapatía IgM va a ser la segunda más frecuente que nos encontremos en las personas, y esto sobre todo en personas mayores de 50 años. También una vez tengamos presente o en cuenta que tenemos un paciente con gamapatía IgM, debemos cuantificar cuánto tiene de gamma globulina, porque esto se nos va a asociar con ciertos factores pronósticos, con ciertas manifestaciones clínicas, como vamos a ver más adelante, y hay que tener en cuenta que existen dos métodos, la nefelometría y la turbidimetría, en donde la nefelometría tiene un poquito mejor de rendimiento diagnóstico para una cuantificación más precisa, entonces ideal pues como disponer de esta técnica. Y también a la hora de interpretar los laboratorios de los pacientes con gamapatía IgM, hay que recordar que niveles altos de IgM nos pueden dar valores falsamente bajos de hemoglobina y confundir como un poco el espectro clínico del paciente. Entonces es importante tener en cuenta como en el laboratorio esas dos consideraciones, y una vez confirmemos que tenemos una gamapatía IgM y que sea idealmente pues monoclonal, nos debemos preguntar cuál es el origen, y esto va a ser fundamental porque como vemos en esta tabla, podemos dividir básicamente las gamapatías monoclonales IgM en dos espectros grandes de condiciones malignas y entre comillas benignas. Entonces podríamos tener desde una gamapatía monoclonal de significado incierto hasta ya una macroglobulinemia de Waldenström, algunos otros linfomas que se asocian con gamapatía IgM, un mieloma IgM o amiloidosis IgM. Y dentro de esos, digamos, espectros benignos, aparte de la gamapatía de significado incierto, tendríamos como esos trastornos asociados a una gamapatía IgM, que serían como las de significancia clínica, que pueden tener compromiso neurológico, la crioglobulinemia, la enfermedad por aglutininas frías, síndrome de POEMS, el síndrome de Schnitzer, un pioderma gangrenoso, una escleromixederma, o una gamapatía monoclonal de significado renal. Entonces, básicamente, cuando nos enfrentemos a un paciente con gamapatía monoclonal IgM, estos son los diagnósticos que debemos tener en cuenta, y debemos buscar de forma juiciosa en el paciente qué signos y síntomas tiene, de que nos haga corresponder o que nos haga pensar en una de estas entidades. De forma grande, como para tratar de diferenciar estos trastornos que probablemente sean los que siempre se nos van a venir a la cabeza y queremos descartar o confirmar en los pacientes, tenemos entonces que la gamapatía monoclonal de significado incierto IgM se caracteriza entonces por tener unas concentraciones, por eso les decía ahorita la importancia de cuantificar la IgM, menores a 3 gramos por decilitro en suero. La infiltración en la médula ósea es menor al 10% y, muy importante, no tiene ninguna repercusión clínica o síntomas en el paciente, sea de daño de órgano o síntomas pues por compromiso de algún órgano. Eso es muy importante porque ahí cumpliríamos la definición completa. La macroglobulinemia de Waldenström, entonces, no tiene una concentración pues como específica como tal de IgM, simplemente vamos a tener una gamapatía monoclonal detectable en suero, vamos a tener una infiltración en médula ósea mayor o igual al 10% de un linfoma linfoplasmocítico, que va a ser la característica de la macroglobulinemia de Waldenström, y vamos a tener compromiso de órgano. Si no tenemos compromiso de órgano, sino que tenemos simplemente la gamapatía IgM con una infiltración mayor o igual al 10%, sería el smoldering, la macroglobulinemia pues de Waldenström como smoldering, similar como un mieloma smoldering. Y si tenemos un mieloma múltiple IgM, nuevamente vamos a tener la gamapatía detectable en suero. Adicionalmente vamos a tener una infiltración en la médula ósea, también mayor o igual al 10%, pero en este caso de células plasmáticas, a diferencia de la macroglobulinemia de Waldenström. Y adicionalmente vamos a tener el compromiso clínico, que clásicamente va a estar dado por el CRA. Entonces aquí empezamos a ver algunas diferencias entre el mieloma IgM y la macroglobulinemia. Y por último tendríamos entonces los trastornos, las gamapatías IgM, significancia clínica, que nuevamente van a tener una detección de la gamapatía monoclonal en suero. Usualmente no va a haber infiltración en la médula ósea porque estas son de células B clonales que están produciendo la IgM, y pues el compromiso va a depender del sistema o del órgano que esté afectado. Entonces, de forma grande, ¿cómo podríamos resumir el enfoque inicial de estos pacientes?
Entonces vamos a tener unos laboratorios que van a ser básicos, que son estos del lado izquierdo, y unos laboratorios adicionales que ya van a ser, digamos, dependiendo de lo que estemos sospechando o de lo que estos laboratorios básicos nos muestren. Entonces, esos laboratorios básicos o esa aproximación básica va a estar dada, como siempre, por la historia clínica, tratar de identificar síntomas de CRAB, tratar de identificar síntomas de la macroglobulinemia de Waldenström. Ahorita más adelante vamos a puntualizar un poquito de amiloidosis o si hay algún compromiso en algún sistema que podamos asociar a una gamapatía IgM. Dentro de los laboratorios vamos a tener los laboratorios básicos, un hemograma, reactantes, función hepática, función renal, un perfil hepático y una función renal, pues como básico, y obviamente toda la parte del estudio de las gamapatías. Entonces vamos a necesitar la electroforesis de proteínas con inmunofijación, la cuantificación de las cadenas ligeras en suero y adicionalmente pues la medición de las inmunoglobulinas también en suero IgG, IgM e IgA. Esto va a ser pues como básico, algunos autores como los de esta revisión también plantean básico un BNP o un NT-proBNP y una troponina para ver si hay compromiso cardíaco o no, y evidentemente como vimos en el gráfico anterior, el estudio de la médula ósea va a ser muy importante porque nos va a permitir diferenciar si hay infiltración o no de la médula ósea y qué tipo de infiltración tiene la médula ósea y el porcentaje. Adicionalmente, ya de acuerdo a lo que obtengamos en este enfoque inicial, pues vamos a considerar si necesitamos pruebas genéticas para mutaciones específicas, imágenes, sobre todo si tenemos sospecha de compromiso en algún órgano. Entonces aquí puede ser desde una ecografía hasta una tomografía, hasta una resonancia. Eso va a depender de qué estemos viendo en nuestro paciente y otras posibles intervenciones. Si tenemos síntomas neurológicos, posiblemente en algunos escenarios necesitemos función lumbar. Si estamos sospechando amiloidosis, pues entonces una biopsia o de grasa o el sistema que esté afectado para buscar el rojo Congo, incluso también en la médula ósea, la medición de crioglobulinas o de aglutininas y test de Coombs, dependiendo de lo que encontremos en nuestro paciente, ya va a ser como esos exámenes adicionales que vamos a solicitar, pero lo básico va a ser esto entonces del lado izquierdo. Hablando un poco en materia, lo quiero dividir primero en gamopatía monoclonal de significado incierto, algo de macroglobulinemia de Waldenström y de mieloma IgM, y posteriormente la gamopatía IgM de significancia clínica. Y algo muy importante y que es fundamental que recordemos es que acá vamos a partir de las entidades, como a definirlas y a dar unas características básicas, pero en la práctica clínica obviamente no se nos va a presentar es el paciente con los signos y síntomas que esté manifestando en ese momento. Entonces va a ser importante como tratar de recordar esas características en quién vamos a sospechar ciertas condiciones para tratar de hacer el enfoque. Entonces de la gamopatía monoclonal del significado incierto, IgM, corresponde más o menos entre el 10 y el 20% de todas las gamopatías monoclonales. Tiene un riesgo de progresión a neoplasia de más o menos del 10% a 5 años y el riesgo va aumentando, aunque permanece bajo a lo largo del tiempo. Es inusual que progresen a un mieloma IgM y es usual que cuando progresen una macroglobulinemia de Waldenström por unas cositas que vamos a ver más adelante. La gran mayoría de los pacientes, esto es muy importante, van a persistir asintomáticos o van a desarrollar una gamopatía de significancia clínica, pero no van a progresar hacia una neoplasia como tal hematológica. Y es muy importante recordar que usualmente estos pacientes progresan a macroglobulinemia porque comparten características genéticas de la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Por qué? Porque más o menos la mitad de esos pacientes con gamopatía de significado incierto IgM tienen mutaciones en M88, que es la mutación característica de la macroglobulinemia de Waldenström, que eso nos va a llevar a una activación de la vía del NKB y esto nos va a llevar a una proliferación de las células B y asociado luego a otras mutaciones se nos puede llegar a convertir en una macroglobulinemia y adicionalmente otras mutaciones características de la macroglobulinemia que es en CXCR4 se puede dar hasta en un 15-20% de los pacientes con un MGAS IgM. Entonces ahí vemos que tiene cierta predilección de progresión hacia una macroglobulinemia. Y esto lo sabemos desde este estudio, es uno de los estudios pues clásicos acerca del MGAS IgM. Tenemos datos desde el 60 hasta el 94, esto fue en la clínica Mayo, y ellos alcanzaron a recolectar 213 casos de pacientes con MGAS IgM, pues allá en Minnesota. El desenlace, lo que los autores querían evaluar era la evolución hacia un linfoma o hacia un trastorno pues hematológico asociado. Tuvieron una mediana de seguimiento por paciente aproximada de 6.3 años y la progresión, esa incidencia acumulada de progresión fue del 10% a los 5 años, como lo vimos en la diapositiva previa, del 18% a los 10 años y más o menos un 24% a los 15 años. Entonces, primer mensaje importante de esto, más del 70% de los pacientes con un gas IgM a los 15 años
no van a progresar hacia una neoplasia hematológica. Es muy importante el seguimiento, pero vemos que la gran mayoría no van a progresar. ¿Qué factores de riesgo encontraron ellos para progresión? Básicamente encontraron que los pacientes, el nivel de proteína M, de cuantificación de IgM, se asociaba con el riesgo de progresión. Más o menos a los 10 años, los pacientes que tenían una concentración de IgM, más o menos 0.5 gramos por decilitro, progresaban aproximadamente un 14%, cuando la concentración inicial era de más o menos 1.5 gramos, progresaban un 26%, cuando era de 2 gramos progresaba alrededor de un 34%, y cuando era mayor a 2.5 gramos hasta el 40% de los pacientes a los 10 años sí progresaban a una neoplasia hematológica. Entonces ahí vemos que es importante esa cuantificación inicial en el engas IgM porque nos puede ayudar a predecir el riesgo de progresión del paciente. Y adicionalmente, lo otro que encontraron ellos que se asociaba con progresión era la hipoalbuminemia al momento pues, del diagnóstico de la gamopatía monoclonal. Y como vemos en esta gráfica de abajo, la progresión es esta línea negra continua y la muerte por causas no linfoides o no hematológicas es esta línea discontinua, y como vemos en un paciente con MGAS es más probable que muera de otras causas y no que progrese a una neoplasia hematológica. Entonces es importante el seguimiento, importante tener en cuenta esos factores de riesgo de progresión, pero la mayoría de los pacientes no van a progresar. Y en este estudio, cuando progresaban, ¿a qué progresaban? Esto básicamente aquí va a estar dado la gran mayoría, y miren, el riesgo de progresión es hacia macroglobulinemia Waldenström, otros linfomas, que era como, y la amiloidosis eran como nosotros que estaban siguiendo a la macroglobulinemia, y no hubo progresiones hacia mieloma IgM en este estudio. Entonces es muy importante cuando progresan, usualmente progresan macroglobulinemia Waldenström y en menor medida algunos otros linfomas o a una amiloidosis IgM. Entonces, hablando un poco de la macroglobulinemia de Waldenström, siempre la vamos a tener presente cuando tengamos un paciente con una gamopatía IgM monoclonal. De las neoplasias hematológicas es más o menos el 1 al 2% de las neoplasias hematológicas, y se estima que se presentan más o menos 3.8 casos por millón de habitantes al año. Por definición requieren una paraproteinemia IgM asociada para que podamos hablar de macroglobulinemia, y la infiltración en la médula ósea por linfoma linfoplasmocítico mayor o igual al 10%, como vimos al inicio de la charla. Es importante tener en cuenta, como vimos en la gráfica anterior, que no es la única neoplasia hematológica que se asocia con paraproteinemia IgM, y los otros también suelen ser del espectro de las linfomas, como el linfoma de zona marginal hasta el 7%, y la leucemia linfocítica crónica más o menos hasta un 20% puede tener una paraproteinemia IgM asociada. Entonces hay que tener otros diferenciales en mente, pero la principal de las neoplasias malignas va a ser la macroglobulinemia de Waldenström. Dentro de la clínica, usualmente ellos se van a manifestar es por fatiga, porque suele ser el primer síntoma y de los principales, porque la mayoría de los pacientes van a estar anémicos con una hemoglobina en promedio de 10. Puede haber otros síntomas, otros signos como una hepatomegalia hasta un 20%, una esplenomegalia y una linfadenopatía más o menos un 15% de los pacientes. ¿En qué pacientes o qué perfil epidemiológico se suelen dar? Sobre todo pacientes mayores, vemos que la edad media de diagnóstico es de 71 años y tiene mayor incidencia en los caucásicos comparados pues, con las poblaciones de otras etnias. Y las principales complicaciones de la macroglobulinemia Waldenström van a estar dadas por el síndrome de hiperviscosidad, y usualmente se da cuando la IgM está mayor a 4 gramos, 4.000 miligramos por decilitro. Acá es muy importante tenerla en cuenta porque el diagnóstico es clínico, la viscosidad sanguínea nos puede servir y nos va a servir para tener ese valor basal, pero el diagnóstico del síndrome de hiperviscosidad es clínico, entonces recordar, pueden tener sangrado nasal o en cavidad oral, sobre todo los síntomas neurológicos van a ser los más importantes, la visión borrosa, el tinnitus, la cefalea, y adicionalmente, si se asocia con anemia, un empeoramiento o una falla cardíaca aguda, como entre los síntomas principales de una hiperviscosidad. Entonces, tenerla siempre presente, y el diagnóstico es clínico, y de acuerdo a eso necesitamos tomar conductas. La neuropatía periférica también como complicación de la macroglobulinemia, una anemia hemolítica, y vasculitis secundaria a inmunocomplejos o una crioglobulinemia también tipo 1. Entonces vemos que es un amplio rango pues, de complicaciones, y que va muy de la mano de la gamapatía como tal IgM, que suele ser la que nos dé como estas complicaciones y estos síntomas. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas características de la macroglobulinemia? Como vimos previamente, la mutación en MI de 88, específicamente la L265P, que se da hasta en el 90% de los casos. Otras series mencionan que más del 90% de los casos la tiene. Es una mutación que no se presenta en el mieloma IgM y es una característica
diferencial muy importante, puede estar presente hasta en el 70% de los casos de amiloidosis IgM, y cuando hablemos de esto vamos a puntualizar un poquito, y puede estar también presente hasta en el 4% de los pacientes con linfoma de zona marginal. La otra mutación, digamos, característica es la CXCR4, que se presenta hasta en el 40% de los casos y se suele, pues, como asociar a un estadio como más tardío como tal de la enfermedad. Y cuando se asocia de lesiones del 17P, suele asociarse entonces con anormalidades en TP53, que sea más o menos en el 11% de los casos, y esto le confiere un peor pronóstico. Ahí se me corrió la diapositiva. No sé por qué, lo siento. Entonces, cuando tenemos un paciente con una macroglobulinemia Waldenström, que ya tenemos confirmado el diagnóstico, tenemos que pensar entonces y preguntarnos si el paciente tiene clínica o no de hiperviscosidad, porque eso va a ser como el primer punto de parar y pensar si el paciente requiere un tratamiento emergente o no. ¿Y esto por qué? Porque el paciente va a requerir un recambios plasmáticos de forma emergente. Entonces, primero definir si el paciente tiene o no hiperviscosidad. Si el paciente no tiene hiperviscosidad, la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer es si es un paciente frágil o no, porque dependiendo de si es un paciente frágil o no, pues va a cambiar nuestras estrategias de tratamiento. Como vemos acá, si es un paciente frágil, vamos a preferir entonces tratamiento con rituximab. Hay que tener cuidado que con el rituximab puede haber como un flare o un empeoramiento inicial de la gamopatía IgM, entonces puede exacerbar algunos síntomas o presentarse algunas complicaciones. Tendríamos como otras alternativas el clorambucil o una combinación de dexametasona, rituximab y ciclophosphamida, o los inhibidores de la bruton quinasa con o sin rituximab. Si el paciente no es frágil, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es si el paciente tiene indicación o no de tratamiento, y básicamente aquí lo dividiríamos en estos 6 escenarios clínicos. Y como el síndrome de Bing-Nil, que es cuando tenemos compromiso en sistema nervioso central por, el, por la neoplasia, necesitaremos quimioterapia intratecal y algunos otros agentes que también penetren el sistema nervioso central, como la combinación de rituximab con bendamustina, los inhibidores de la bruton quinasa, o intensificación pues como tal del tratamiento. Si tenemos entonces una enfermedad por aglutininas frías, pues ya más adelante vamos a hablar de ello. Si tenemos una amiloidosis, vamos a dar un tratamiento también basado en rituximab bendamustina. Si tenemos compromiso por citopenias, por infiltración de la médula ósea o síntomas neurológicos asociados a estos, también podríamos tener la opción de la dexametasona, rituximab y ciclofosfamida como alternativa. Y muy importante, si tenemos un compromiso tipo bulky o crioglobulinemia o alguna otra indicación de una reducción rápida como tal del compromiso neuroclásico, rituximab bendamustina va a ser como la primera elección ahí. Y de acuerdo a si el paciente tiene una enfermedad refractaria o recurrente, pues ya entraría a considerarse si es candidato o no a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Entonces la otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y el mieloma IgM qué? Solo hemos hablado de macroglobulinemia, pero existe también el mieloma IgM. Hay que tener en cuenta que el mieloma IgM es una entidad muy rara, como vemos acá. Menos del 1% de los mielomas son por IgM, y aquí va a ser fundamental identificar el CRAP para diferenciarlo de una macroglobulinemia Waldenström, obviamente pues aparte del estudio de la médula ósea y las características diferentes de cada uno, pero de forma clínica va a ser fundamental identificar el CRAP. Esta tabla es de un estudio en el que ellos querían comparar cómo eran las características clínicas de los pacientes con mieloma IgM. Era una serie de 15 casos de pacientes con mieloma IgM. Como vemos, es muy raro, no alcanzaron a reunir muchos pacientes, pero que encontraron ellos acá y que se resume en esta tabla. Más o menos el 67% de los pacientes tenían lesiones líticas, más o menos el 87% tenían anemia, un 47% tenían hipercalcemia y un 40% tenían compromiso renal. Entonces vuelve y juega el CRAP, es muy importante para identificar el daño de órgano en el mieloma IgM. Y cuando ellos quisieron comparar como qué características había diferentes con los pacientes que tenían macroglobulinemia de Waldenström, en este caso por linfoma linfoplasmocítico en la histopatología, lo que vemos aquí, en este momento no estaba disponible la mutación MID88 para diferenciarlo, pero entonces vemos que en el mieloma IgM es una neoplasia de células plasmáticas, como sabemos, ¿cierto? En el linfoma linfoplasmocítico es una clonalidad de células B, entonces ahí empezamos a tener alguna diferencia. Las lesiones líticas y la translocación 11-14 son más comunes del mieloma IgM y no del linfoma linfoplasmocítico como tal dentro del espectro de la macroglobulinemia. Hay paraproteinemia IgM siempre en el mieloma y es común, muy común en el linfoma linfoplasmocítico. Puede haber en el linfoma linfoplasmocítico también algo de IgG, pero no va a haber en el mieloma IgM.
y en ambos es como una expresión de ciertos clústeres de diferenciación como el CD19, el CD20 y el CD45 por las células plasmáticas, pero vemos que hay algunas diferencias cuando excluimos lo genético de la mutación que les mencioné, que nos pueden como ayudar a diferenciar entre estas dos entidades. Pero recordar que el mieloma IgM es muy raro. Hablando entonces de las gamapatías ya IgM, significancia clínica, que es realmente como el grueso y lo más amplio que podemos encontrar en estos pacientes, tendríamos un espectro grande. Entonces tenemos el compromiso renal, la gamopatía monoclonal de significancia renal, la enfermedad por aglutininas frías, la neuropatía asociada pues a IgM, el síndrome Schnitzer y la crioglobulinemia como las principales. Y adicional a esto, pues también la amiloidosis IgM deberíamos considerarla. Pero estas van a ser probablemente las principales, digamos, correlaciones clínicas con gamopatía IgM que nos enfrentemos en los pacientes. Vamos a tratar de dar como las características y como las perlas fundamentales de cada una de las entidades. En la enfermedad por aglutininas frías, obviamente tenemos que hace parte de la anemia hemolítica autoinmune. Esto va a estar dado por esas aglutininas. En más del 90% de los casos son IgM kappa y son producidos por linfocitos B clonales en médula ósea. Entonces acá esto va a ser muy importante recordar que casi siempre van a ser linfocitos B clonales los que nos den esa producción de IgM. Y básicamente en la fisiopatología de una forma muy grande vamos a tener esas aglutininas que se nos van a unir a los antígenos eritrocitarios tipo I. La unión óptima la hacen alrededor de los 3 o 4 grados centígrados, pero para que sean verdaderamente patogénicos tienen que tener un rango térmico de actividad que usualmente va hasta los 28, 30, incluso algunos doctores a los 32 grados centígrados. Esos son los que verdaderamente nos van a causar compromiso clínico. Básicamente, ¿qué pasa? Cuando las bajas a temperatura ellos se aglutinan. Recordemos que la IgM es un pentámero, entonces nos va a poder aglutinar varios eritrocitos, una sola molécula de IgM, y esto nos va a llevar a una activación de la vía clásica del complemento y a la hemólisis. ¿Qué características tiene esto? Usualmente la activación del complemento es incompleta y la hemólisis suele ser extravascular, sobre todo en el hígado, por esos eritrocitos que quedan opsonizados por el C3b. Puede haber hemólisis intravascular cuando se activa el complejo pues, de ataque a la membrana, pero no es lo más frecuente, y cuando esto pasa suele ser una anemia que puede llegar a amenazar la vida y usualmente también se asocia con manifestaciones trombóticas. Hay que recordar eso como de las perlas clínicas. Y es importante que cuando hablamos de enfermedad por aglutininas frías es cuando es la enfermedad primaria, y cuando hablamos de síndrome por aglutininas frías es cuando es secundaria. Usualmente asociada a infecciones, micoplasma y Epstein-Barr van a ser las principales, pero también por neoplasias hematológicas, por linfomas o por enfermedades autoinmunes que causen anemia hemolítica por aglutininas frías. De recordar la diferencia entre síndrome y enfermedad. ¿Qué otras características clínicas podemos tener? Obviamente la anemia suele ser crónica, más o menos en el 30% de los pacientes de la hemoglobina promedio es de 8 gramos por decilitro. Suelen tener síntomas desencadenados por el frío, hasta la mitad de los pacientes tienen acrocianosis o Raynaud, y vean que las úlceras digitales es muy infrecuente, menos del 2%. Entonces pueden tener síntomas desencadenados por el frío, pero las úlceras como tal van a ser muy infrecuentes, y eso nos puede ayudar a diferenciar de otros diagnósticos pues, diferenciales que podamos tener. La mediana IgM es más o menos de 3.2 gramos por litro, y es muy importante recordar, la gran mayoría de estos pacientes van a ser sintomáticos, más o menos el 90%, y van a tener hemólisis activa. Cuando está, recordemos, ese riesgo de trombosis aumentado cuando hay hemólisis intravascular, y tiene una supervivencia estimada de más o menos 16 años desde el diagnóstico hasta que las personas fallezcan. En el 80% de los casos se demuestra clonalidad, pero es una clonalidad de esas células B que es diferente a la de la macroglobulinemia de Waldenström. Es muy raro que presenten la mutación MID88. Hay otras mutaciones que se han descrito, la del CXCR4 en el 20%, y estas dos que son más frecuentes, AMT2 hasta casi el 70%, y CARD11 más o menos en un tercio de los pacientes. En los laboratorios, que va a ser fundamental recordar, obviamente vamos a tener una anemia con datos de hemólisis, y vamos a tener un CUMS directo que va a ser fuertemente positivo para C3D. Entonces, de recordar eso, la característica clínica va a ser el C3D fuertemente positivo cuando hagamos el CUMS fraccionado. Y necesitamos para el diagnóstico unos títulos de aglutininas que sean mayores a 1,64 a 4 grados centígrados. Importante destacar de una vez, cuando vayamos a hacer la medición de estas aglutininas, y más adelante cuando hablemos de crioglobulinas también, cuando se vayan a hacer la medición de las crioglobulinas, es muy importante cómo se tome la muestra y cómo se almacene, porque si la temperatura no se mantiene
de forma adecuada a 37 grados antes de que se procese, nos puede dar un falso negativo y perdemos ahí el diagnóstico. Entonces es muy importante cómo se toma, cómo se almacena y cómo se procesa la muestra en las aglutininas frías y en las crioglobulinas. Entonces, de esquema de tratamiento en síntesis que vamos a tener, entonces la paraproteína IgM con datos de hemólisis en un CUMS directo fuerte para C3D y los títulos altos mayores a 1 en 64, siempre descartar causas secundarias. Y una vez tengamos esto confirmado, que hablemos de la enfermedad como tal, vamos a ver si el paciente está sintomático o asintomático. Recordemos que la gran mayoría van a estar sintomáticos, entonces vamos a dar manejo con ácido fólico. Si tenemos episodios de hemólisis intravascular, considerar tromboprofilaxis y recomendaciones generales de evitar exposición al frío como medidas no farmacológicas para mitigar estos síntomas desencadenados por el frío. Vamos a hacer un seguimiento con LDH, con reticulocitos, con bilirrubinas y con aptoglobina, básicamente con un perfil de hemólisis, y vamos a evaluar el perfil pues como clonal, estudios de médula ósea, citometría de flujo, y si está disponible la búsqueda de las mutaciones pues que vimos previamente. El tratamiento lo podemos dividir en dos, si el paciente requiere un tratamiento de emergencia o no, y el tratamiento de emergencia sobre todo va a estar dado por una anemia grave, muy sintomática, que suele estar dado con hemólisis intravascular. Entonces aquí es muy importante tratar de descartar eso y de tenerlo presente. Vamos a necesitar recambios plasmáticos, transfusión de solo glóbulos rojos calentados, y podríamos considerar también eritropoyetina, incluso inhibición del complemento. Esta inhibición del complemento no puede ser una inhibición tardía como los inhibidores del C5 como el eculizumab, sino una inhibición más temprana, que eso realmente se encuentra en estudios clínicos, pero podría ser una alternativa como terapéutica. Y cuando vamos allá a hablar entonces de tratamiento, tenemos dos opciones, rituximab o rituximab-bendamustine. Esta combinación de rituximab-bendamustine tiene una respuesta clínica de más o menos el 70%, con un 40% de remisión, pues como tal de la enfermedad. Con el rituximab la respuesta es de aproximadamente el 50%. Entonces, importante que estas van a ser como las dos estrategias terapéuticas. La neuropatía asociada a IgM es un espectro muy grande, tiene muchas manifestaciones, y ahí digamos que hay una entidad que está mucho mejor descrita que las otras. Entonces, un compromiso amplio puede afectar hasta el 30% de los pacientes con un MGAS o con una macroglobulinemia Waldenström, y las etiologías de daño van a ser principalmente daño neuronal inmunomediado. Lo clásico de aquí va a ser los anti-MAC, que están positivos a más o menos un 55% de los pacientes, una toxicidad neuronal directa, que es la neurolinfomatosis por infiltración linfomatosa en los nervios, la secundaria una amiloidosis, que es raro, menos del 4%, o por crioglobulinemia, que es otra de las complicaciones de la paraproteinemia IgM. ¿Qué tenemos entonces de la clínica? La mejor descrita y la más caracterizada está la neuropatía anti-MAC. Es muy importante que esta es una neuropatía que es de inicio crónico, es desmielinizante y empieza distal a proximal, es simétrica y se asocia con ataxia sensitiva y con temblor. Es muy frecuente que se confunda con CIDP, y esto llega a complicar mucho el diagnóstico de los pacientes. Hay unos síntomas que no son consistentes con esta neuropatía anti-MAC, que es la más frecuente, que no siempre deben hacernos como pensar en diagnósticos diferenciales dentro de las neuropatías asociadas a IgM, que van a ser un inicio agudo, que predomine mucho el dolor, la disautonomía, si está asociada con pérdida de peso, con compromiso cutáneo o o con compromiso en sistema nervioso central, por lo que vamos a ver más adelante. Más del 90% de los pacientes también tienen síntomas, y es muy importante tener en cuenta que un paciente con síntomas que tenga unos anti-MAC positivos o una IgM monoclonal no es igual a que esa sea la etiología de los síntomas neurológicos, y siempre debemos hacer un estudio juicioso del enfoque de la neuropatía pues, en el paciente, dependiendo si es desmielinizante o axonal, y debemos descartar también otras causas como la diabetes, y dependiendo del patrón, pues si tiene un hipotiroidismo, etcétera. Siempre hay que hacer un enfoque juicioso de la neuropatía del paciente. Y esta tabla es un poco densa, pero nos va a ayudar como a tener en cuenta esas principales características del amplio espectro de las neuropatías asociadas a IgM. Pues tenemos la anti-MAC, que es la que les acabo de mencionar previamente. Acá la mayoría es una IgM kappa, hasta el 80% de los pacientes es desmielinizante. Tenemos la polineuropatía pues no asociada a los anti-MAC, que también tiene un compromiso muy similar clínico a los anti-MAC, también es desmielinizante. Aquí la característica es que son negativos los anticuerpos. Cuando es por crioglobulinemia o por amiloidosis, empiezan a cumplir algunas de esas banderas rojas que debemos tener en cuenta. ¿Y cuál es? Que tiene un inicio rápido de menos de 6 meses, cuando se asocia a crioglobulinemia, suele ser simétrica,
pero puede ser dolorosa. Entonces aquí el dolor, una de las características importantes a tener en cuenta, el compromiso es axonal, y en la tipo 1 suele ser una IgM kappa hasta el 85%. Y aquí pues deberíamos buscar otras manifestaciones de crioglobulinemia. La amiloidosis, que también tiene un inicio rápido, aquí es muy importante, también van a ser muy dolorosas, dependientes de longitud, y suelen tener compromiso autonómico también. Entonces, preguntar si el paciente tiene hipertensión ortostática, síntomas vesicales, disfunción eréctil, cualquier otro compromiso autonómico que nos haga pensar que pueda ser una amiloidosis, y también es de un inicio rápido, a diferencia de las otras que son de un inicio gradual, más lento. Y acá predomina la IgM lambda sobre la capa en la amiloidosis IgM. El síndrome de POMS, pues tendríamos las otras manifestaciones de un síndrome de POMS, aparte de la neuropatía. No hay una predilección pues como reportada sobre la lambda o la capa. Y tendríamos también el Canomat, que es como este síndrome, es muy raro, que se caracteriza entonces por esa neuropatía crónica, atáxica, también tiene oftalmoplegia, tiene obviamente la paraproteinemia IgM, enfermedad por aglutininas frías y los anticuerpos, los antigangliósidos, que son como los característicos de esto. Tiene un inicio que es gradual, aparte del compromiso sensitivo del nervio periférico, recordar la oftalmoplegia muy importante, y también las otras manifestaciones como las aglutininas y los antigangliósidos positivos. Es un síndrome muy raro, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y como ya les había mencionado previamente, el síndrome de Bing-Nil, pues como otras las posibles manifestaciones neurológicas de la paraproteinemia IgM, que aquí realmente el compromiso del sistema nervioso central, necesitamos estudios en líquido cefalorraquídeo e imágenes como tal del sistema nervioso central. Entonces, cuando tengamos un paciente con una gamopatía monoclonal IgM y síntomas neurológicos, debemos descartar esas banderas rojas que van a ser importantes por esos dos diagnósticos, crioglobulinemia y amiloidosis IgM. Si tenemos estas banderas rojas, hay que buscar sobre todo esto, amiloidosis IgM, crioglobulinemia. Si tenemos compromiso en el sistema nervioso central, pensar en un Bing-Nil o una neurolinfomatosis, pues como tal dentro del espectro de las manifestaciones o el compromiso fisiopatológico. Si no tenemos estas banderas rojas, vamos a hacer entonces el enfoque de acuerdo con la electromiografía, el tipo de anticuerpos que tenga el paciente, si requiere o no biopsia del nervio. Y muy importante, acá el algoritmo nos trae, siempre debemos excluir otras causas de compromiso de nervio periférico, deficiencia de vitamina B12, pues el compromiso nervioso periférico, deficiencia de vitamina B12, la diabetes, el VIH, la CIDP va a ser un diagnóstico diferencial muy importante. Entonces no debemos olvidar los diagnósticos diferenciales, porque recordemos, tener una paraproteinemia IgM no va a ser igual a que esta sea la causa de la neuropatía, hay que descartar el resto. Y para el tratamiento, pues ya lo vamos a dividir dependiendo de la entidad que nos esté predominando o de la que sea la causa. Si tenemos una neuropatía anti-MAC o no anti-MAC, pues acá vamos a ver dependiendo del compromiso neurológico, pero las alternativas usualmente van a ser rituximab, bendamustine rituximab o dexametasona rituximab ciclofosfamida. Tenemos un Canomat, considerar la inmunoglobulina intravenosa y el rituximab, la respuesta es similar entre los dos, un poquitico mejor para la inmunoglobulina. Síndrome de POEMS, pues vamos a dar el tratamiento específico para el síndrome de POEMS, y si llegamos a la conclusión que es una neuropatía como tal de fibra pequeña, aquí principalmente no hay un tratamiento como tal para la clona de células B, sino que va a ser más sintomático, porque recordemos que el dolor va a ser muy importante en estos pacientes. Hablando un poco entonces acerca de la amiloidosis AL asociada a IgM, es más o menos entre el 5 y 7% del total de los casos de amiloidosis sistémica. Usualmente estos pacientes que presentan son pacientes más ancianos, tienen antecedente de un MGAS o una macroglobulinemia de más o menos 5 años antes del diagnóstico. Entonces esto es importante tenerlo pues como en cuenta. Adicionalmente, suelen tener un ligero predominio de las cadenas lambda sobre las capas, entonces también nos puede ayudar a sospecharlo. Eh, y es muy importante que cuando veamos como tal la cuantificación de las cadenas livianas en suero, suele ser menor que las pacientes que no tienen amiloidosis no IgM. Entonces, importante como para diferenciar. El compromiso orgánico también varía, suele haber menos compromiso cardíaco y más compromiso en nervio periférico comparado con las otras amiloidosis. Pues, como vemos acá, compromiso linfático de tejidos blandos hasta un tercio de los pacientes, cardíaco un poco menos de la mitad, nervio periférico también casi un tercio de los pacientes, y en el pulmón también es más frecuente que haya compromiso comparado con las otras amiloidosis no IgM. Y esto básicamente está representado en esta tabla. Esta tabla es de un estudio, de una revisión
trajo como las principales estudios de cohortes de pacientes con amiloidosis IgM, y acá en este lado de la derecha podemos ver que cuando reunimos el total de los pacientes de todos estos estudios retrospectivos, tenemos que el principal sistema afectado acá, vamos a tener entonces hasta el 58% de los pacientes van a tener compromiso renal y más o menos el 40% de los pacientes van a tener compromiso cardíaco. Entonces aquí empezamos a ver algunas diferencias. El cardíaco no es tan frecuente, empiezan a aparecer otros órganos y vemos que acá que prácticamente la mitad de los pacientes tienen compromiso en más de 2 órganos o en más de 2 sistemas. Entonces suele tener un compromiso en varios sistemas, hasta la mitad de los pacientes, el renal un poco más que el cardíaco comparado con las otras amiloidosis es menos frecuente. Y adicionalmente los tejidos blandos, como mencionamos ahorita, casi hasta 1/3 de los pacientes pueden tener también compromiso en tejidos blandos. Entonces tiene algunas diferencias, pues como tal, la amiloidosis AL asociada a IgM. Y fisiopatológicamente también tiene algunas, como una clasificación importante en particular a tener en cuenta. La podemos dividir entonces, esa discrasia clonal en dos, como en dos entidades. La primera de predominio linfoide, que es la más frecuente, hasta un 70, casi un 70%, que va a ser secundaria a un linfoma linfoplasmocítico. Entonces acá vemos que la asociación con la macroglobulinemia nuevamente va a ser muy importante. La mutación en MD88 va a estar prácticamente en el 84% de los casos, y las mutaciones en CXCR4 casi están en 1/3 de los pacientes, una manifestación muy similar genéticamente a la de la macroglobulinemia Waldes. No va a haber translocación 11-14, a diferencia como tal del mieloma IgM, como vimos previamente, y esto nos va a dar un perfil genético muy similar al de la macroglobulinemia Waldes. Y vamos a tener otra, digamos, otra manifestación, otro compromiso, que es más o menos 1/3 de los pacientes que van a ser por neoplasia pura de células plasmáticas. Acá sí vamos a tener la translocación 11-14, similar a la amiloidosis no IgM, y no vamos a tener la mutación en CXCR4 en el medio 88, y va a ser más similar como hacia el mieloma múltiple IgM. Estos suelen tener un peor pronóstico comparados con las de predominio linfoide. Para el enfoque o el estudio inicial de estos pacientes, como en todo paciente que sospechemos amiloidosis, pues necesitamos entonces en el estudio de las gamapatías completo, buscar el estudio en médula ósea, buscar estas mutaciones, especialmente de medio 88, por la relevancia y el impacto que puede tener como para diferenciarnos entre esos dos fenómenos fisiopatológicos. Vamos a tratar de documentar qué tipo de compromiso sistémico tenga o en qué órganos. Entonces necesitamos descartar compromiso principalmente renal, hepático y cardíaco, muy importante, y pues en otros tejidos también, en caso de que sea el escenario como tal del paciente. Y en cuanto al tratamiento, realmente las series y los estudios que hay suelen ser retrospectivos, son pocos, y la respuesta, miren que no suele ser tan buena. Tenemos una respuesta hematológica parcial que puede ser tan buena como hasta un 74%, pero que usualmente ronda alrededor del 50%, entre un 30 y un 50%, y algo muy importante tener en cuenta es que cuando tenemos una respuesta hematológica, esto se asocia con una mejoría en la supervivencia, entonces deberíamos tratar de buscar eso. Y cuando vemos respuesta completa, realmente la respuesta completa es muy baja, no alcanza a ser máximo el 26% en la mejor, pues como tal de las series. Entonces, realmente es un pronóstico comparado con el resto de las entidades un poco minoso. Y para el enfoque entonces de tratamiento de estos pacientes, tenemos obviamente, hay que confirmar la amiloidosis AL secundaria pues a la paraproteinemia IgM. Necesitamos los estudios en médula ósea y definir si es una neoplasia pura de células plasmáticas o si es secundaria al linfoma linfoplasmocítico, que va a ser la gran mayoría de los pacientes. Y dependiendo de cuál sea la, el predominio como tal o el mecanismo fisiopatológico, va a cambiar y va a ser el tratamiento. Si tenemos un predominio del linfoma linfoplasmocítico, entonces el tratamiento va a ser inicialmente con rituximab bendamustine, la alternativa también un esquema basado en bortezomib, y digamos que la propuesta en estos pacientes es hacer un acondicionamiento y llevarlos a trasplante de autólogo. Sería como una de las alternativas como para consolidación como tal de la respuesta. Si tenemos entonces recaídas, vamos a tratar de buscar pues, como regímenes basados en ciclofosfamida. Y en los pacientes que tengan aneoplasia por células plasmáticas, puede ser un tratamiento similar al de las amiloidosis no IgM. Entonces ya eso se nos sale pues como tal de la revisión. Entonces, para tener en cuenta que es importante diferenciar entre estas dos entidades. Dentro de la gamapatía
renal IgM, la gamopatía monoclonal de significancia renal. Entonces, por definición, es cualquier condición hematológica, sea benigna o maligna, que se asocie con una paraproteinemia monoclonal que lleva a un daño renal, ¿cierto? Y es un diagnóstico que idealmente requiere confirmación histológica. ¿Por qué? Porque hasta la mitad de los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica y un MGAS no tienen una gamopatía monoclonal de significancia renal. Veo que es un porcentaje muy alto, entonces debemos ser muy juiciosos a la hora de estudiar estos pacientes y va a ser muy importante hacer un enfoque completo de la etiología de la enfermedad renal en los pacientes que estemos pues como tal sospechando una gamopatía monoclonal de significancia renal. Usualmente para el diagnóstico requerimos de la biopsia, de la historia clínica, de nada también biopsia de médula ósea y de los datos del laboratorio y que todo nos, digamos, nos tire como hacia, nos oriente como hacia el mismo origen de la enfermedad renal. ¿Cómo se suelen presentar estos pacientes? Básicamente hay dos manifestaciones iniciales, una como un síndrome nefrótico y la otra como un aumento de la creatinina sin ningún otro síntoma. Entonces suelen ser como las dos manifestaciones usuales de estos pacientes. ¿Y cómo debemos evaluar estos pacientes? Como todo paciente en el que estemos buscando la etiología de la enfermedad renal crónica, necesitamos el uroanálisis, la relación albuminuria-creatinuria. Recordar que en el uroanálisis, pues usualmente lo que nos miden de proteinuria es albúmina, entonces aquí va a ser importante la proteinuria en 24 horas, el panel metabólico completo y hay que descartar las otras causas de enfermedad renal crónica, muy importante también la diabetes, que es la principal, y tener en cuenta cualquier otra etiología, de acuerdo a la historia clínica del paciente. ¿Cuándo vamos a considerar biopsia renal? Si tenemos una enfermedad renal, un estadio 3 o una depuración por debajo de 60 con una declinación de más de 2 mililitros por minuto por año, proteinuria en 24 horas mayor a 1 gramo, una relación albuminuria-creatinura mayor a 30 miligramos por milimol, o si tenemos como tal un síndrome de Fanconi, que ya nos habla de disfunción tubular, recordemos que fisiopatológicamente los túbulos suelen estar muy comprometidos en las paraproteinemias con compromiso renal. Podríamos considerarla en los pacientes que estén en estadio 1 o 2, que tengan una tasa con una velocidad pues como tal de pérdida de la tasa de filtración menor a 2 mililitros por año, en una relación albúmina-creatinina entre 3 y 30, con una tasa de filtración mayor a 60, que tengan hematuria y que tengan una tasa de filtración por debajo de 60 mililitros por minuto, o que tengan proteinuria de cadenas ligeras, una evidencia que lo logremos demostrar. Y definitivamente no vamos a considerar la biopsia si el paciente tiene una tasa de filtración estable, si el uroanálisis no nos muestra normalidades y no hay evidencia como tal de proteinuria de cadenas livianas. Histológicamente y de forma grande lo vamos a dividir en organizada e inorganizada. Esto va a ser clasificación por hallazgos histológicos, muy importante. Si en la biopsia nos reportan depósitos renales de IgM, siempre hay que pensar en dos condiciones: una vasculitis por una crioglobulinemia tipo 2 y una glomerulonefritis proliferativa asociada a depósitos de IgM. Siempre hay que tener estas dos en mente. ¿Y qué otros contextos o qué otras entidades nos pueden asociar a una paraproteinemia IgM, la glomerulonefritis inmunotactoide y la histocitosis por almacenamiento de cristales? Esto es como para recordar esa clasificación histológica entre organizadas y no organizadas, que va a ser dependiendo de cómo estén la disposición de las fibras, isofibrillar, microtubular, la inclusión de depósitos de cristales, etc. Pero esto es más una clasificación como tal histológica. ¿Cuál es el principio general y por qué es importante diagnosticar a estos pacientes? Porque si no tratamos esa clona de la célula B, las inmunoglobulinas que está produciendo esa clona de células B van a continuar produciéndose y eso nos va a llevar a una progresión hacia una enfermedad renal crónica avanzada con todas las complicaciones de la enfermedad renal crónica. Entonces va a ser muy importante y aquí el tratamiento va a estar dirigido hacia esa célula B clonal. Entonces se prefiere un tratamiento similar al de la macroglobulinemia de Waldenström, regímenes basados en ciclofosfamida o endamustina, asociados al rituximab o inhibidores de la urotonquinasa. Básicamente va a ser como lo fundamental en esta condición. Ya para ir entrando pues como hacia la parte final, voy a hablar un poco de crioglobulinemia y síndrome de Schnitzer. La crioglobulinemia, entonces tenemos que son inmunoglobulinas que se precipitan a menos de 37 grados y nuevamente se disuelven al calentarse. Entonces acá vuelvo y hago la anotación de que es muy importante cómo se procese la muestra desde que se toma hasta que se procesa y todo el almacenamiento, porque nos puede dar falsos negativos. Recordemos que hay varios tipos de crioglobulинemias. La tipo 1 es exclusivamente IgM monoclonal, la tipo 2 es mixta, tiene un componente monoclonal y tiene un componente también policlonal de otras inmunoglobulinas. Aquí muy importante la que es asociada a hepatitis y a enfermedades autoinmunes. Y usualmente
esa IgM monoclonal suele tener actividad de factor reumatoide, es decir, se une al FC de las IgG. Entonces es muy importante porque la fisiopatología de las manifestaciones va a cambiar. Y es muy importante también que si tenemos un paciente con una viscosidad plasmática elevada, en ausencia de una IgM elevada, que recordemos que la IgM se asocia con hiperviscosidad, usualmente cuando está mayor a 4 gramos por decilitro, tenemos que descartar entonces una crioglobulinemia, que también nos va a elevar la viscosidad. Dentro de las grandes cortes de crioglobulinemia, la gran mayoría son tipo 2, tipo 1 es menos frecuente, más o menos el 9% de los casos de crioglobulinemia, y cuando en esas cortes se evalúa cuáles son las etiologías de la criotipo 1, más o menos un tercio de los pacientes de las crioglobulинemias tipo 1 va a ser secundarias a un MGAS, más o menos otro tercio a una macroglobulinemia de Waldenström y el resto hacia otros linfomas no Hodgkin. Entonces vemos que hay 3 entidades básicamente de la tipo 1 que van a ser las principales. Y las manifestaciones usuales de la crioglobulinemia tipo 1 va a ser el compromiso cutáneo, casi la mitad de los pacientes, y el compromiso neurológico periférico con artralgias, más o menos un 8%, y el compromiso renal va a ser un 4%. Importante, la mayoría de los pacientes son sintomáticos al diagnóstico. Los síntomas no se asocian al criocrito, es decir, a la concentración de crioglobulinas. Incluso pacientes con un criocrito menor al 1% pueden tener compromiso clínico, entonces eso no nos va a diferenciar de que si tiene una mayor concentración va a haber mayor síntomas, no tiene relación. Recordar siempre el procesamiento adecuado de la muestra y fisiopatológicamente la crioglobulinemia tipo 1, lo que suele pasar es que se precipitan en el frío esta IgM y hay fenómeno de trombosis y de oclusión de los vasos. Entonces nos va a llevar a una isquemia como tal. Entonces esto es muy importante porque en la tipo 2 lo que hay es un fenómeno de vasculitis, entonces nos va a ayudar a diferenciar entre una tipo 1 y tipo 2, los hallazgos histológicos también y obviamente pues el resto de estudios que realicen. ¿Cómo va a ser entonces ese enfoque inicial una vez tengamos en mente y demostrar las crioglobulinas asociadas a una paraproteína IgM? La mayoría, como vimos, van a ser sintomáticos, entonces los síntomas, de acuerdo a los sistemas, en piel, que es el principal, va a haber púrpura, alivio de urticulares, acrocianosis, urticaria fría, disquemia distal, úlceras y necrosis. Va a ser un compromiso muy amplio y va a ser el principal sistema afectado en la tipo 1. El compromiso neurológico, sobre todo en neuropatía periférica, como vimos previamente, compromiso renal también puede haber, hiperviscosidad con los síntomas de hiperviscosidad que ya mencionamos previamente, compromiso musculoesquelético, sobre todo por mialgias, artralgias y menos frecuente en la artritis, y compromiso gastrointestinal, pulmonar o cardíaco es muy raro y usualmente en la tipo 2, que es la que nos da vasculitis. Entonces, de recomendaciones generales siempre también en como evitar la exposición al frío y medidas no farmacológicas, dependiendo del sistema afectado, vamos a necesitar estudios adicionales y siempre hay que descartar entonces que no haya, digamos, un compromiso, una enfermedad autoinmune o que haya una hepatitis C. Entonces es muy importante la evaluación del perfil de autoinmunidad y de virología, sobre todo hepatitis C en estos pacientes. Si confirmamos que es una crioglobulinemia tipo 1, necesitamos entonces para el tratamiento definir si es un tratamiento emergente o no. Tratamiento emergente, nuevamente, sobre todo por hiperviscosidad, va a estar dado las indicaciones, un compromiso orgánico grave y va a ser básicamente con esteroides y recambios plasmáticos. En caso de que no, nuevamente, y como en la mayoría de escenarios, el rituximab o endamucina rituximab van a ser como las principales alternativas. Y nuevamente, si hay evidencia de eventos isquémicos y eventos trombóticos, considerar la antiagregación o la anticoagulación. Por último, ya hablando un poco del síndrome de Schnitzler, el síndrome de Schnitzler es un síndrome autoinflamatorio, es muy raro y tiene básicamente dos características fundamentales, una gamopatía IgM monoclonal y clínicamente se manifiesta como una urticaria crónica recurrente. Importante, usualmente es IgM, pero excepcionalmente puede ser también IgG. Entonces recordar que casi que por definición es IgM, pero pueden haber casos asociados a IgG. IgG. Las manifestaciones clínicas, lo principal es la fiebre, un síndrome autoinflamatorio. Sus pacientes suelen tener un compromiso sistémico importante, entonces, fiebre, anemia, artralgias, se dan en más del 60% de los pacientes, dolor de CO2 un poco más de la mitad, adenopatías hasta un 26% y neuropatías hasta un 10%. Algunas otras revisiones tienen como una frecuencia de síntomas un poco diferente, pero que va a ser en términos generales similar. La urticaria
va a estar presente en el 100% de los pacientes, pues porque hace parte de la definición del síndrome. Si tuviéramos forma de medir interleuquina 6, interleuquina 18, algunos otros marcadores como tal de inflamación, van a estar elevados más del 90%. En nuestro caso, entonces tendríamos la PCR, neutrofilia, que también va a estar presente más del 90% de los casos, la fiebre. En esta revisión lo ponen como más del 90% de los casos. Recordar antes que la fiebre es básicamente el principal síntoma, aparte de las manifestaciones cutáneas. La gamapatía monoclonal, usualmente es de cadenas ligeras kappa, el dolor osteomuscular, la leucocitosis y la adenopatía de la hepatosplenomegalia también puede estar presente hasta en un tercio por ciento, en un tercio de los pacientes. El compromiso cutáneo, entonces, ¿cómo es? La urticaria puede cubrir cualquier sitio, pero es muy raro que se presente en las palmas, en la cara, o que sea un compromiso muy extenso. Uno de los principales síntomas de los pacientes es el prurito, y es uno de los síntomas más difíciles de manejar en ellos. Entonces, un paciente con un prurito intenso, con unas lesiones de urticaria, que es algo crónico, recordar y tener esto en mente. Duran usualmente las lesiones horas, pero menos de 2 días en promedio. Y los síntomas suelen predominar en la noche, que es como las características importantes. Un diagnóstico que usualmente es retardado, ven que el tiempo demora de aproximadamente 5 años. La gamapatía monoclonal, entonces, usualmente es una IgM kappa. Hay un compromiso mínimo en la médula ósea, solo hasta el 4% de los pacientes lo presentan, y la mutación MD88 se detecta hasta en un 30% de los pacientes, y esto ya nos va a hablar de riesgo y de pronóstico a largo plazo. Aquí vemos algunas de las lesiones típicas como tal del síndrome de Schnitzer, recordar que tiene algunos sitios inusuales como las palmas, las plantas y la cara. Los criterios diagnósticos se usan los criterios de Estrasburgo, tenemos los criterios principales: la urticaria crónica, el exantema urticarial crónico, la gamapatía es el principal, y los secundarios, entonces vamos a tener gamapatía monoclonal IgM o IgG, la fiebre recurrente, cambios en la formación ósea con o sin dolor óseo, los infiltrado neutrofílico en las biopsias de piel, o la leucocitosis o elevación de reactantes. Vamos a tener un diagnóstico definitivo si cumplimos los criterios principales, y si se asocia por lo menos de 2 secundarios en la gamapatía monoclonal IgM y de 3 en la IgG, y un diagnóstico probable si cumplimos los principales asociados al menos 1 de los secundarios en la gamapatía IgM y 2 en la IgG. ¿Cuáles son las complicaciones? Recordemos que hasta un 30% de los pacientes tenían mutación en MD88, entonces un 20% de los pacientes pueden desarrollar a largo plazo una macroglobulinemia Waldenström, usualmente entre los 10 y 20 años del inicio de la enfermedad. Entonces hay que ser muy juiciosos en el seguimiento de estos pacientes. Y muy infrecuente, pero puede pasar, que estos pacientes por esa inflamación crónica desarrollen amiloidosis AA hasta el 2% de los pacientes. Tratamiento básicamente lo podemos dividir en sintomático y en el control de la enfermedad. El sintomático con AINES, glucocorticoides o colchicina, y para control de la enfermedad los antiinterleuquina 1 son la piedra angular. El problema es que en nuestro medio no tienen autorización INVIMA, registro INVIMA para el síndrome de Schnitzer, entonces hay una limitante importante, pero serían los ideales para el control de la enfermedad. En resumen, esta tabla resume básicamente lo que hemos hablado a lo largo de la charla. Las gamapatías IgM de significancia clínica tienen un compromiso muy amplio, neurológico, cutáneo, renal, por crioglobulinemia, por amiloidosis. El POEMS también puede estar presente. Y algunas de las que no mencioné durante la charla, pues cuestiones de tiempo, importante tenerlos en cuenta. Puede haber un bombilebrán adquirido y también puede estar asociado a una púrpura trombocitopénica inmune, un trombocitopenia inmune. Entonces, recordar lo que puede ser de esas manifestaciones inmunematológicas, otras que se pueden dar, y menos frecuente, muy exótico, una aplasia pura de células rojas. También se podría dar como esas complicaciones hematológicas. Entonces, en conclusión, tenemos que las gamapatías monoclonales IgM son un reto diagnóstico, como vimos, una amplia manifestación, amplio compromiso clínico. Hay 2 preguntas básicas a responder: si se asocia a neoplasia, sí o no, o si tiene significancia clínica, sí o no, porque esto nos va a permitir clasificar de forma adecuada a los pacientes. El compromiso clínico, como vimos, es muy amplio, desde un comportamiento entre comillas benigno, como en gas, hasta entidades de pronóstico ominoso, como una amiloidosis IgM, que tiene un pronóstico relativamente malo, y de acuerdo siempre al contexto del paciente, considerar un trastorno linfoproliferativo como la etiología de la gamapatía monoclonal IgM, y específicamente las de significancia clínica, nuevamente tienen una gama muy amplia de manifestaciones, y se asocian con un compromiso clínico o de la calidad de vida que puede llegar a ser muy importante. Y eso era lo que les traía para hoy. No sé si hay preguntas.
o comentario. Escucha, Santiago, Y sí, profe, sí se escucha. pues hermanito, como nadie participó, pues yo quiero participar haciéndote una pregunta, sino felicitándote por la charla. Me parece que, pues a mí yo la disfruté mucho, la verdad. Ustedes saben que para mí es muy importante que la charla dure solo 40 minutos, porque luego de 40 minutos probablemente el público se distrae mucho, pero tuviste como esa capacidad de que uno estuviera atento toda la hora completa, hermano. Lo hiciste demasiado bien. Un tema complejo, un tema con bastantes, eso o sea, había que concretar mucho, lo hiciste bastante bien. De pronto, lo que te podría decir para los próximos residentes es que pueden omitir algunas cosas a veces, o sea, empezar con un derrotero diciendo, no voy a hablar de tratamiento, ¿cierto? O voy a excluir ciertas enfermedades que incluso excluiste algunas, para que de pronto sea solo 40, 45 minutos y el público de pronto mantenga esa atención durante esos primeros minutos que luego está demostrado pues que la gente se puede distraer, pero lo hiciste demasiado bien, excelente hermano, o sea, realmente esa es una cuñita que te doy como más para presentaciones futuras, de que estén pilas con el tiempo, pero fue magistral, o sea, qué reunión tan buena hermano, te felicito Santiago, de verdad.